Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 10. En esta clase el contenido a ver y relatar será la continuación de simbología de plano arquitectura. Y también, al finalizar el video, realizaremos el ejercicio número 2, así que atento a las indicaciones que están en la plataforma. En la clase pasada alcanzamos a ver algunos elementos que componen nuestra planta de arquitectura. Vimos línea de eje, vimos muros o tabiques, vimos puertas y ventanas, nombre del recinto y mobiliario, vimos los achurados en las zonas húmedas, vimos los niveles de piso y en esta clase número 10 lo que veremos será escalera. Vamos a volver a señalarlo con la letra G, la definición y la representación de la escalera. Veremos también en detalle la definición y características principales de la línea de cota, ya antiguamente nombrado acotar, hoy en día dimensionar. Veremos también la letra I, estas líneas de corte o de sección, que reciben el nombre de líneas de corte. Y la letra J la volvemos a recalcar como la línea de proyección. En este caso, vuelvo a reiterar, la proyección con línea de trazos de elementos, aristas o contornos no visibles. En este caso, la proyección de una cubierta. Acá les debo dar hincapié que siempre estos elementos que estén en proyección, por ejemplo, si esto es una proyección de cubierta, debería estar indicado con un texto: proyección de cubierta, segundo piso, por darle un ejemplo. Debería siempre estar los trazos de proyección o línea de proyección deberían estar con un texto indicando a qué elemento de proyección nos referimos. Con la letra G encontramos escaleras y rampas. Las escaleras en general son fáciles de representar, ¿ya? ¿Por qué? Porque basta con conocer la medida del peldaño y luego definir muchas repeticiones de este. O sea, este hace mi peldaño que va a tener una medida. Este peldaño yo lo empiezo a repetir dependiendo la altura que necesito subir. Por eso es relevante saber lo que es peldaño y lo que es huella, ¿ya? Y también la contrahuella. Entonces diremos a huella al espacio o ancho del peldaño en donde colocaremos el pie. Entonces, este elemento, esta distancia que hay, este ancho, lo llamaremos huella. Y peldaño será la estructura que nosotros colocaremos en donde la persona puede colocar sus pies, ¿ya? Y la contrahuella, que es el otro elemento relevante que deben saber de escalera, es la altura de cada peldaño, ¿ya? Y esta no la vamos a ver en planta, pero sí la vamos a ver en corte o en perfil, ¿ya? Como temas normativos, y para que ustedes estén al tanto, a nosotros nos exigen que la huella, el ancho donde vamos a pisar, debe tener al menos 28 centímetros mínimo para permitir que el pie alcance en la huella, ¿ya? Y por lo general una huella cómoda o bastante generosa es ya de 28 a 30 centímetros. De ese ancho es un ancho ideal. Y a nosotros nos norman de cierta manera al momento de diseñar la escalera que deben cumplir con estos mínimos permitidos. Y la contrahuella también debe ser, como lo dice muy bien acá, menos de 17 centímetros como máximo, ¿ya? Y no mayor a 19 hasta 20 centímetros, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya poder la contrahuella a esta altura, yo dar un paso de aquí para allá, imagínense, sobre 20 centímetros, ya es más dificultoso, más complicado hacerlo. Entonces, por eso también se establecen
esas alturas de contrahuella que andan entre rango entre los 17 y los 19 centímetros. Como bien lo dice acá, medidas mayores dificultarán el ascenso de la persona. Y el otro elemento que nos falta indicar, que aparecerá acompañado en las escaleras, aquí está señalado el 1, vimos el peldaño, el 2, vimos la huella, y un tercer elemento también, aparte de la contrahuella, es la baranda. Y la baranda es el soporte lateral para nosotros poder apoyar los brazos e ir ascendiendo, y puede estar en un lado o en los dos lados. Va a depender de la configuración y la ubicación de la escalera. ¿Ya? Su grosor, como bien también lo indica acá, son usualmente de 5 a 7 centímetros. ¿Por qué? Porque es donde lo que llamamos la baranda viene acompañada del pasamano, donde nosotros apoyaremos nuestra mano. Las escaleras tienen ciertas normas bases para poder dibujarlas. ¿Ya? Partimos indicando cuáles son. Los dibujos de escaleras en planta deben cortarse a la altura del séptimo peldaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí yo hago mi línea de corte o interrupción, ¿ya? Y eso lo que veo inicialmente, desde mi inicio, lo veo de manera continua, ¿ya? Pero el resto de la escalera, a partir de ese corte, se deberá dibujar de forma proyectada, con línea de trazo, o sea, segmentada, ¿ya? Esto muchas veces pasa, ¿por qué? Porque yo tengo algún elemento debajo de la escalera, algún recinto, por dar un ejemplo, por una buena representación de esta escalera, y para simplificar la lectura y comprender mejor esta escalera. La más recomendable es esta: cortar al séptimo peldaño y dejar en línea segmentada o proyectada que continúa con más peldaños y en ascenso. ¿Ya? En la planta, el sentido del ascenso debe marcarse con una línea. Esta línea, voy a aplicarlo con lo mejor, con una línea que me indica para dónde yo subo, ¿ya? Lo que llamamos ascenso, ¿ya? Y, como bien lo dice acá, la intersección de esta flecha con el primer peldaño debe marcarse con un punto, un círculo o un par de rayas paralelas que me indiquen el inicio de mi ascenso. O sea, cuando usted encuentre este elemento marcado en la escalera, quiere decir que de ahí comienzo a subir, a ascender por mi escalera. ¿Ya? Y estas son formas de que les va a aparecer graficado o representado: una X, un círculo o dos rayas paralelas. Enseguida, los peldaños deben numerarse indicando el sentido de ascenso, como bien están indicado acá: 1, el 2, el 3, el 4, la cantidad de peldaños que yo voy a tener en mi escalera. Esto se aplica a todas las vistas de la escalera: vista en planta, vista en frente y en perfil. ¿Ya? Porque por lo general la escalera, al momento de dibujarla, la dibujo igual que una planta arquitectural. Le dibujo la planta, le dibujo su corte, su vista enfrente, vista lateral. ¿Ya? Y si después, cuando veamos el ejemplo de la escalera en corte, vamos a aplicar esto que dice que los números van encima de la huella de cada peldaño. ¿Ya? Y por último, en la planta, la escalera en el piso final generalmente se ve de forma completa, sin proyecciones de ningún tipo. O sea, en la planta del primer piso yo voy a ver mi escalera con este corte en el séptimo peldaño, donde voy a ver continuo del 1 al 7, y de ahí en adelante, del 8 al 14 en este caso, lo voy a ver con línea segmentada en un primer piso. Pero en un segundo piso, o el piso final, yo voy a ver mi escalera dibujada sin la línea de corte, interrupción. Ahí no va mi línea de corte. ¿Por qué? Porque esta escalera se ve completa. Yo desde arriba, imaginando lo mismo de lo que está más cerca, está más lejos, yo lo que estoy viendo desde mi planta, segundo piso, por ya darle un ejemplo directo, lo voy a ver mi escalera de manera completa, compacta, sin esta línea de segmento. Solo se va a dibujar de esta manera en el primer piso. Eso también deben tenerlo claro. ¿Ya? Enseguida tenemos tipos de escaleras. Como bien pueden ver, una escalera recta, nuestro inicio está marcado, nuestra flecha de ascenso,
y los peldaños. En este caso no están enumerados los peldaños porque son ejemplos de tipos de escalera. Otro ejemplo, la escalera en L. Nuestro inicio, nuestra flecha de ascenso. ¿Ya? Y aquí apliquemos lo que hablamos recién. Aquí estaríamos viendo estas escaleras de un nivel superior al primer piso. ¿Por qué? Porque la estamos viendo de manera continua, sin nuestro corte. ¿Ya? Entonces, para estos casos puntuales, aplica ese criterio. Otro ejemplo de escalera en L, en donde tengo mi descanso. Recordar que estos peldaños de mayor tamaño los denominamos descansos. En este caso, el descanso lo dividimos en dos para generar, para aprovechar y ganar espacio en el desarrollo de la escalera. Acá, en este caso, nuevamente marcamos el inicio, la flecha de ascenso, pero dividimos nuestro descanso en 3 peldaños para ganar desarrollo de la escalera. Y lo que ustedes ven por lo general en los proyectos particularmente comunes y de mejor desarrollo son los descansos más solidarios, que es solo un descanso donde yo voy subiendo, llego acá y tengo todo este espacio para después seguir ascendiendo. ¿Ya? Otro ejemplo de escalera en U. Particularmente esta escalera la van a encontrar en edificios de departamentos, en edificios públicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque su desarrollo es compacto y nos simplifica algunas resultantes arquitectónicas, particularmente, ¿ya? Aquí, fíjense, uno identifica el tiro que ahí yo parto y acá yo llego. En este caso, mi descanso está particionado con más peldaños y acá, este otro ejemplo, subo por acá, llego, pero mi descanso es más solidario, es completo en esa trama. Y por último, otra escalera es de tipo espiral o caracol. Esta escalera se ha dejado usar mucho por la complejidad que tiene en ascender, ¿ya? Muy estrecha, porque algunos la realizan de medidas muy pequeñas, pero fue muy útil en cierto periodo y me simplifica un problema de arquitectónico en el sentido de dónde ubico la escalera. Ustedes deben entender que lo más complejo y por eso hacer un baño, una cocina, una escalera podrían ser solo un proyecto, porque ubicar la escalera en un proyecto de arquitectura, claro, tiene que ver mucho con el diseño y la estrategia del arquitecto, pero también es un tema en el sentido del desarrollo que va a tener, la cantidad de peldaños y la forma que va a tener. Entonces, deben entender que es complejo el desarrollo de escaleras en el aspecto de la arquitectura como desarrollo. Pero por eso están estos tipos y desarrollos de escaleras. Acá el ejemplo de cada una de las escaleras vistas, pero nuevamente con su planta y las están indicados los peldaños y una vista en perfil y una vista enfrente. Así deberían verla reflejada en, en planta, en perfil o corte o vista frontal. Lo que falta acá es nuestro pasamanos, que es el otro elemento de la escalera. ¿Ya? Pero no le damos mayor énfasis porque es un elemento que acompaña en los dos costados de la escalera para yo poder afirmarme y tener mi pasamanos de subida y en ascenso de la escalera. El ejemplo de escalera, esta era recta, esta escalera en L, vista en planta, vista en perfil y vista de frente. Fíjense si le agregamos la baranda, vamos a poner una baranda acá y ahí baranda, ya se le agrega nomás elemento, una escalera en forma de U, la planta, el perfil, la vista de frente, esta sin los peldaños, sin dividir peldaños, esta con dividir peldaños, se cuenta la diferencia que se genera acá, la resolución en vista en perfil, y por último la vista en planta y en perfil de una escalera en caracol. ¿Ya? Por eso se dice que las escaleras son más fáciles de interpretar en los planos, porque ya sabemos, al tener numerados los números de peldaños y la forma de la escalera, uno lo intuye de fácil manera y comprensión que es una escalera, ¿ya? Y nuevamente se asocia a la realidad. Entonces por ese lado es fácil interpretarla.
Acompañado de la escalera, veremos a continuación las rampas. Las rampas siguen normas similares a la escalera, ¿ya? Pero la única diferencia es que no tienen los peldaños, ¿ya? Sino que solo es una superficie en donde se indica que el ascenso, la subida es continua. Aquí está el ejemplo. Mi vista en planta de una rampa, marco nuevamente el inicio y el ascenso con mi flecha, ¿ya? Este es una rampa recta, una rampa en U, con un descanso, ¿ya? Y debido a que las rampas no tienen peldaños, la altura salvada nos referimos a lo que tenemos que subir, por cada tramo será mucho más baja en comparación a una escalera. Y por ende el tramo deberá ser mucho más largo respecto a esta. ¿Ya? Ustedes deben entender que por lo generalmente las rampas las utilizamos para el tema de accesibilidad universal. ¿Ya? Para eso las rampas tienen una mayor utilidad, ¿ya? Porque permite el ascenso de personas discapacitadas, ya que les será muy difícil hacerlo por la escalera, ¿ya? Entonces, las rampas vienen de cierta manera, a cumplir con esa utilidad, el ascenso de personas discapacitadas, perdón, ¿ya? Eso es relevante que sepan de la rampa. Y la manera en que se representan o grafican sigue las normas parecidas a la escalera, pero son mucho más simples. Un ejemplo, voy a marcar mi inicio de escalera y mi fin. ¿Qué elemento aparece siempre acompañado, al igual que la escalera y la rampa? Mi nivel de cota, donde a la altura que al nivel, la diferencia de piso que tengo que estoy y a la cual voy a llegar. ¿Ya? Se la acota por lo general un largo, ¿ya? Y lo que es relevante que debe aparecer como texto acompañado de la flecha de ascenso es la pendiente de mi rampa, ¿ya? La pendiente se define como el grado o ángulo de inclinación de la rampa respecto a mi línea horizontal y se puede expresar en porcentaje. Algunos muy pocas veces lo representan en grados y dependerá del largo de la rampa y la altura a la que asciende el tramo. También, como esto, les vuelvo a reiterar, las rampas se usan para ascenso y la posibilidad de acceso universal de las personas con discapacidad, hay porcentajes establecidos, ¿ya? Que nos permiten dependiendo del largo de la rampa, tener ciertos porcentajes aplicables a estas rampas. Por ejemplo, para un auto, el porcentaje que nos exigen para subir un vehículo es de un 20, hasta un 20% dependiente. En cambio, la accesibilidad universal varía entre el 7%, 8%, hasta un tope de 12%. ¿Ya? Eso lo pueden buscar en la normativa de accesibilidad universal. Pero yo les debo decir que es muy simple de graficar, ¿ya? Acá no vamos a entrar al detalle y calcular los porcentajes ni nada, pero sí son muy fáciles de interpretar en los planos de arquitectura. Con la letra H encontramos el acotado. ¿Qué es el acotado? Hoy más conocido como dimensionado. El acotado o dimensionado consiste en poner las dimensiones o el tamaño de la pieza representada en el dibujo, ¿ya? El tamaño y la forma del modelo están determinadas por medio de las medidas indicadas en el mismo dibujo técnico. Además, la precisión con que será fabricado el modelo dependerá de ellas, ¿ya? Acá nos referimos a la precisión que va a tener esta acotado, esta dimensión que le indiquemos a nuestro respectivo dibujo, ¿ya? Aquí un ejemplo, la acotación en dibujo técnico, principalmente mecánico, indica las medidas que hay que tener de una pieza una vez terminada, es decir, al final del proceso de fabricación. Y particularmente la unidad de medida que va a aparecer la dimensión de esta cota va a ser en milímetros, principalmente en dibujo mecánico. En dibujo arquitectónico y de construcción, por lo general se usa el valor en metros o centímetros. Eso recordarlo. Las medidas indicadas no deben dar lugar a dudas y errores de fabricación del modelo. Deben ser precisas. Por eso muchas veces en planos anteriores, antiguos, se indicaba una nota donde decía las cotas
o las dimensiones prevalecen sobre el dibujo, ¿ya? O sea que la cota mandaba a lo que uno tenía dibujado. Deben evitarse medidas innecesarias que no sean indispensables para la construcción del modelo. ¿Por qué? Porque no ensucian y no entorpecen la lectura de los planos. Y para poder acotar es necesario conocer los elementos que vamos a acotar. Los elementos que componen esta línea de cota o acotado son, primero, unas líneas auxiliares de cota o referencia de cota, que vendrán a ser estas líneas, esta proyección de la arista, muy finas, que me indican que quiero acotar desde este punto a este punto. El segundo elemento que compone mi acotado es mi línea de cota, que vendría a ser la línea en la cual me indica la distancia entre los dos puntos en el dibujo, entre este punto y este. El tercer elemento es la cota, y la cota es la medida dada en cifras. Este número es la cota. Como les mencioné, si trabajamos un dibujo mecánico va a estar en milímetros, como es el caso de esta pieza. Cuando hablamos en construcción o arquitectura, por lo general va a estar en metros o centímetros. Un cuarto elemento que compone mi cota es la flecha o extremo de cota. Esta flecha que aparece en los extremos me indica que el punto que estoy, la distancia que estoy indicando desde acá hasta acá, viene a sellar mi línea de cota, ¿ya? Y también, dependiendo de lo que yo esté acotando, van a aparecer símbolos. En este caso es un símbolo de diámetro. Esos van a ir apareciendo en base al tipo de dibujo, radios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero deben entender que un acotado lo componen todos estos elementos. Pero en simples palabras, una línea de cota es esta línea que tiene estas líneas auxiliares, estos remates o extremos de cota y mi valor. Mi valor que es la medida dada en cifras. ¿Ya? Por eso, acá vuelvo a reiterar, este valor de la cota la encontraremos en la viñeta, porque ustedes deben recordar que lo primero que deben hacer al interpretar un plano es leer la viñeta y luego abrir el plano para entender lo que ahí está. En la viñeta debe indicar en qué unidad de medida está dibujado su plano, ¿ya? Este número lo pueden encontrar sobre la línea de cota. Algunos cortan esta línea corta y lo ubican acá, y eso va a depender ya netamente de la persona que dibuja el plano. También deben saber que este valor o esta cota, la línea por lo general vamos a hacerla de manera horizontal, pero en caso de que fuera vertical, la cifra va a la izquierda de la línea cota. Fíjense, este es el ejemplo. Si yo acoto en el lado de acá, en el lado izquierdo, debe ir en el lado izquierdo. Al igual, fíjense, acá está el otro ejemplo, lado izquierdo, cuando se acota de manera vertical y de manera horizontal sobre mi línea de cota. Esas son algunas implicancias del acotado. Y volvemos a reiterar, nuestra línea auxiliar de cota, nuestro extremo de cota y nuestra cifra de cota. ¿Ya? Acá, ¿qué señalamos? Que nuestros extremos de cotas pueden ser algunos de estos tipos. En flecha, esto por lo general lo ven en dibujo mecánico, en muy pocas veces, pero puede pasar, lo pueden encontrar en plano de arquitectura. Pero los más cercanos a la plano de arquitectura son esta tipología, este círculo, esta rayita y esta rayita. Estos son los tres ejemplos más claros que ustedes podrían ver en los proyectos de arquitectura. De esta manera, las flechas son por lo general para radios, diámetros y para indicar dibujos mecánicos, piezas de precisión, ¿ya? Y
aquí está, sobre nuestra línea de cota, al lado de nuestra línea de cota, si es muy angosto lo que estoy acotando, con extremos de distinta terminación. ¿Ya? Eso es otra cosa relevante que deben saber del acotado. Y si bien la escala puede definir la proporción en que está dibujado el objeto real, las unidades nos determinarán su tamaño real, o sea, las verdaderas dimensiones del objeto. Por eso es relevante saber en qué unidad de medida está acotado, está dimensionado los elementos que aparecen y que estamos acotando. ¿Ya? Puede estar en metros, en centímetros o en milímetros. ¿Ya? Eso es clave que ustedes lo tengan claro. Por ejemplo, acá estoy indicando 4 metros. Acá estoy indicando 40 centímetros. Acá estoy indicando 0,40 metros. ¿Ya? Entonces, por eso es relevante tener claro la unidad de medida en que yo estoy acotando mi plano, mi dibujo. También del acotado deben saber que hay un orden de acotado. Y este orden de acotación partiendo desde los círculos de los ejes hacia la cara de la planta dibujada. Puede ser o suele ser la siguiente. Primero, lo que vamos a acotar son los ejes. ¿Ya? Si hay más de dos ejes, se acota entre cada eje, formando una sola fila de cotas. ¿Ya? La segunda, desde arriba para abajo, la segunda cota es la dimensión general, o sea, el largo o ancho total de mi exterior, de mis muros. ¿Ya? En tercer orden vienen las divisiones principales. Si hay más de un volumen, si hay, por ejemplo, un proyecto que tiene distintos volúmenes, ahí yo coto esto también relacionado al exterior. En número cuarto, o en orden 4, vienen las divisiones o grosores de muro o tabiques, o sea, los interiores. Ahí estoy acotando recintos interiores y espesores o grosores de muros y tabiques. Y por último, una quinta cota, las distancias de puertas y ventanas, o sea, los vanos o aberturas de puertas y ventanas. ¿Ya? Como bien lo dice acá, la idea es que en un plano de planta tengamos al menos 3 o 5 filas de cotas, aunque esto dependerá de cada cara y caso en particular. Yo le hago harto hincapié en que las cotas tienen que ser las precisas y las que nos ayuden a entender y saber las dimensiones de nuestro proyecto. Por eso también no tenemos que evitar que se los llene nuestros dibujos con muchas cotas innecesarias que nos pueden ensuciar y a la vez ser engorrosa la lectura e interpretación de los planos. Por eso acá se sugiere que tengamos entre 3 a 5 filas de cotas, ¿ya? Pero eso va a depender de cada caso en particular. Acá tenemos un ejemplo del orden de acotado. La primera línea de arriba hacia abajo vendría a ser los ejes. Ahí están acotados los ejes, la distancia que hay entre cada eje. Ya sabemos lo que es eje. Ya fíjense, está ubicado en el centro, en esta línea, en la división del espesor del muro. Enseguida acotamos el largo total de mi proyecto. Enseguida, cuando tengo volúmenes, fíjense, la tercera cota, esta, desde acá hasta acá, me indica que tengo esa dimensión, esa cota. Luego, mi siguiente volumen, que tiene ese corte acá, ese quiebre, tiene esa dimensión. Y en tercero, acá. Enseguida, acotamos los espesores de muro y los recintos interiores. Y por último, que no está señalada acá, pero vendría a ser los vanos de puerta y ventana. Esto es otra cota que se le agrega a las plantas. Por eso son entre 3 a 5 mínimo las cotas que deben aparecer. ¿Ya? Entonces, estos son ejemplos de acotados. Y fíjense, son correlativos, son continuas. No son de esta manera, que es lo que se prohíbe. Fíjense, esta lectura es compleja al momento de interpretar el plano. Es difícil saber a qué corresponde cada una. En cambio, si lo hago de esta manera ordenada, yo entiendo y distingo los distintos
elementos que estoy acotando. Por eso esta es la que vale y esta es lo que deberíamos evitar y no encontrar planos con esta característica de acotado. Cuando tengamos recintos interiores, ¿ya? Y no podemos agregarlo en el exterior de las caras del proyecto, vamos a acotar interiormente, ¿ya? Debemos acotar internamente de manera de no entorpecer los elementos del dibujo y no limitaremos a acotar recintos y áreas específicas. ¿Por qué? Porque el acotado interior es necesario cuando nos faltan cotas que en las caras exteriores no quedaron claras y que son más puntuales para los planos de construcción precisamente. ¿Por qué? Fíjense, esta cota que yo indiqué acá que dice 3 metros 10 está no entorpeciéndome con el mobiliario, porque esa es la clave, que no se entorpezcan los dibujos y sea una fácil lectura e interpretación. Entonces, habrá la posibilidad de tener acotados interiores, ¿ya? Los que vimos anterior son los acotados exteriores, pero los acotados interiores tienen que cumplir con eso, no entorpecer o cruzar información respecto al elemento, ¿ya? Y eso es clave, pero se van a poder encontrar, sobre todo en planos de construcción, trazos de cotas con esta característica. Por último, con la letra I tenemos las líneas de corte. La definición de líneas de corte dice que es señalada por un segmento cuyos extremos están formados por unas flechas que indican la dirección en la cual debe ser contemplada la sección o corte. A esta línea también le llamamos línea de sección. ¿Y cuál sería? Aquí está, fíjense, corte A y corte B. A eso nosotros le llamamos línea de corte o de sección. ¿Qué características tiene? Recuerda los grupos de tipo de línea que tenemos, la línea continua, la línea de trazo y la línea de trazo compuesta. Bueno, este tipo de línea entra en el grupo de línea de trazo compuesta. Precisamente sí, a diferencia del eje, que es línea y punto, esta es línea y raya. O sea que línea, raya, línea, raya, línea, raya. Por lo general de esa manera se dibuja la línea de corte o de sección. Y se indica en las plantas de arquitectura. Siempre esta línea de corte de sección va a estar indicada en las plantas. Y va a ser un corte de tipo transversal o puede ser longitudinal. Va a tener también asociado en sus extremos la dirección hacia donde estamos cortando y una letra, que por lo general dice corte transversal, AA, corte longitudinal, BB', por ejemplo. Se emplean letras para indicar los tipos de corte. También podrían ser números sin ningún problema, ¿ya? En la siguiente diapo vamos a ver ejemplos para que entiendan cómo se indica lo que estoy cortando, ¿ya? Como bien les dije, ¿dónde vamos a encontrar estas líneas de corte? En las plantas de arquitectura. Fíjense, en esta planta tenemos todos los elementos que hemos visto hasta el día de hoy. Líneas de eje, línea de cotas, mobiliario, achurados, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo ahora, que son las líneas de corte, acá están, fíjense. Ahí yo estoy pasando un corte, el corte A1. Ahí mi primer corte. Y está indicando con una flecha para allá. ¿ya? Después otro corte. Para acá. Ustedes se preguntarán, ¿qué irá esa flechita o esa dirección que indica el corte? Bueno, eso quiere decir que yo estoy cortando acá y de lo que yo voy a haber cortado se va a ver desde aquí para allá. Todo lo que corto desde aquí para allá. O sea que es como que yo cuando me ponga a ver este corte, lo que tendría que haber cortado, por ejemplo, si este fuera yo, lo estoy viendo desde aquí para allá. ¿Ya? Por ejemplo, este corte CC, este corte que está acá, me indica lo contrario, que estoy viendo, está indicando que estoy cortando hacia allá. Por lo tanto, yo lo que voy a ver, ahí estoy mi ojito, que es el observador, estoy observando de aquí para allá. ¿Ya? Y para que les quede más claro, aquí está el ejemplo. Este es el ejemplo. Tenemos la planta arquitectura y fíjense, con color rojo estoy haciendo un corte acá. Un corte y ese corte está indicando que yo estoy cortando desde aquí para allá. Desde aquí para allá.
¿Y qué estoy? Fíjense, cuando está pasando el corte, por el hall de acceso, ahí está mi hall de acceso, que sería toda esta parte, y mi link comedor. Entonces, yo me voy a mi corte AA, que sería este, y fíjense, aquí está mi hall de acceso, va a ser el corredor exterior más el hall de acceso, y mi link comedor, que correspondería a este, ¿ya? Y todo lo que estoy cortando se ve desde aquí para allá, desde aquí para allá. Ahí, eso es lo que estoy viendo en ese corte AA. En cambio, corte CC, que está con color verde, está cortando desde aquí para allá, desde aquí para allá. Entonces eso es lo que nos indica esos extremos, la flecha hacia donde estoy cortando, la orientación. Y veamos el corte CC, acá está, estoy cortando desde aquí para allá. Veo mi terraza, veo el living comedor de nuevo, voy a ver la cocina al fondo y veo el baño. El corte está pasado por el baño. Y ahí está, el baño, el living comedor y la terraza. O sea, todo lo que estoy cortando es de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces eso nos indica estas flechas en los extremos, hacia la dirección en donde va el corte. Por último, otro ejemplo es un corte acá que estamos viendo, el corte longitudinal. Y fíjense, aquí está mi planta de arquitectura, le cortamos la planta porque justo aquí, donde está esta línea roja, yo estoy realizando mi corte, en este caso corte EE. Y lo que yo estoy cortando, voy a visualizarlo desde ahí para allá, desde aquí para allá. Todo lo que yo he cortado lo voy a ver desde este extremo. Y fíjense, aquí es coincidente o se explica de mejor manera. Fíjense, yo estoy cortando el baño. Estoy pasando por el dormitorio 1. Dormitorio 1. Estoy pasando por el living comedor. Fíjense, ahí están las ventanas en el de proyección al fondo. Ahí están las ventanas. ¿Ya? Y ahí está mi living comedor. Y mi cocina. Y ahí está mi cocina. Y en mi estacionamiento de auto. Ahí está el estacionamiento de auto. Entonces, aquí está clarito. Por donde estoy pasando el corte, las flechas me indican, o en este caso ese extremo, me indican que el corte está hacia allá. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener claro, la claridad y estar consciente por dónde pasa un corte, estas líneas de corte me van a indicar hacia dónde yo estoy cortando, y eso es lo que voy a estar viendo, ¿ya? Así que a practicar, a reconocer estas líneas de corte en los planos, porque recuerden, en las plantas de arquitectura principalmente van a estar indicadas estas líneas de corte. Con esto dejamos por terminada la clase del día de hoy, clase número 10, en donde a continuación de que termine el video tendrán que seguir las indicaciones para desarrollar su ejercicio número 2, correspondiente a lo que vimos anteriormente, que son componentes y simbología de plano arquitectura. ¿Ya? Entonces, sigan las instrucciones, están ahí indicadas en la plataforma y esperamos tengan un buen desarrollo de este ejercicio. Les deseamos mucho éxito y suerte en el desarrollo de su ejercicio y en lo que viene de clases. Un gran abrazo y saludos a todas y todos. Chao, chao.